Hola a todas las personas que nos acompañan en este segundo episodio del programa Derechos en Conflicto, en donde habremos de abordar dos derechos, no podríamos decir de nueva generación, pero sí derechos que están como colocados en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Por un lado, el derecho a la denuncia, pero por otro lado, el derecho al honor y a la buena reputación. No van a ser temas fáciles, ¿verdad? Pero bueno, aquí agradecer la presencia y la participación de la licenciada Socorro Damián. Ella es la responsable de Unigénero en la UAM Iztapalapa. Y bueno, también nos acompaña Carla, estudiante de Administración de la UAM Xochimilco, y Javier con X, con J. Javier con J, también de la UAM Xochimilco, pero en la carrera de Política y Gestión Social. Pues miren, hablar de esta tensión en la ponderación de derechos, pues es una de las temáticas, porque si los derechos fueran, es lo que dice la ley y lo aplicamos, pues sería como muy fácil. Y en este sentido, pues aparecen dos derechos que en nuestra vida en la universidad, pero también en el contexto nacional e internacional, vemos constantemente en contradicción. Por un lado, como ya había anunciado, esta cuestión del derecho a denunciar. Y bueno, aparece una pregunta, ¿no? ¿Crees que el derecho a denunciar debe prevalecer incluso frente al posible daño a la reputación de otra persona? Y bueno, fue una pregunta que también cruzó por los pasillos de la UAM, y entonces vamos a escuchar qué nos dijo la comunidad, ¿les parece? Creo que sí, pero creo que es complicado establecer medidas y medias. Creo que la única vía que veo posible hacer esto es quizás dejar de incentivar el escracheo en redes sociales, porque al fin y al cabo creo que es donde más se resiente ese fenómeno del ser funado o el ser expuesto públicamente. Creo que es en redes sociales más que en la vida real. Bueno, la vida fuera de la media. Ya. Entonces las políticas de la UAM deberían de contemplar ese término de las redes sociales, ¿no? Yo creo que es complicado. No creo que se pueda, porque es una institución pública y es darle mucho derecho a una institución pública. Creo que la verdad es que la solución está más bien en la conciencia colectiva de que cualquiera puede ser denunciado. Que cualquiera puede ser denunciado falsamente o verdaderamente. Que en teoría debería haber más confianza en las instituciones. Entonces creo que la forma de resolver este pedo sería con una mejor tasa de resolución de conflictos o una tasa de más casos cerrados. O sea, vaya, porque no sé, que haya menos impunidad de cierta forma, un porcentaje más bajo de impunidad, ya sea a nivel judicial más que en otro, bueno, o sea, a nivel estatal, a nivel judicial, y aquí dentro de la UAM, pues que haya quizás más información acerca de las denuncias que se han hecho y el estatus en el que se encuentra cada denuncia. Pues esta fue la opinión de un estudiante de psicología que coloca uno de los, para mí es neologismo esto del funar, ¿no? O sea, denostar, publicitar, evidenciar a alguien en las redes sociales, que lleva en muchos casos al abandono de la universidad y bueno, hemos sabido también de casos graves, ¿no? Profesores en la UNAM, tú, Socorro, diste clases en la UNAM y también lo viviste. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Socorro, frente a esta cuestión? ¿Crees que el derecho a denunciar debe de prevalecer incluso frente al posible daño a la reputación de otra persona? Ok, bueno. Pues muchas gracias, doctora Pilar. Hola, Carla. Hola, Javier. Creo que se centra, me gustaría, a partir de las respuestas que da el alumno que está entrevistado, hay derechos en tensión, desde luego, hay derechos en conflicto y pues creo que el tema que hoy se pone sobre la mesa
es muy importante porque es un tema que ha dado, que incluso, puedo decirlo así, creo que estuvo presente en todo el tema del paro, ¿no? El paro feminista, el paro de la UAM. Hablar sobre los derechos en tensión debe prevalecer el derecho a la reputación, a la honra, a la intimidad de una persona frente al derecho a la denuncia. Creo que se puede conciliar y se puede armonizar. ¿Por qué? Porque creo que no solo están en tensión esos derechos, está también el derecho a la presunción de inocencia, ¿no?, de las personas, el derecho a la presunción de inocencia, a no ser juzgados o señalados sin que medie una resolución. Pero también está el derecho humano a una vida libre de violencia, y aunque a lo mejor en la pregunta no dice violencia por razones de género, quisiera pensar que cuando estamos hablando de tendederos, cuando estamos hablando de denuncias, cuando estamos hablando de escracheo o de escrache, se está refiriendo prácticamente a la violencia por razones de género contra las mujeres. Y entonces, ¿Qué es el escracheo? El escrache es aquella denuncia pública o social que determinados grupos vulnerables pues han llevado a cabo, justo denunciando la impunidad y la falta de atención en los casos, ¿no? Ese es el escrache. Tiene sus orígenes, por ejemplo, en Chile, donde pues las mujeres salían, las personas salían a la calle después del golpe de Estado, porque había personas desaparecidas, y entonces ponían el rostro de los agresores, ponían el rostro de los violentadores y obviamente, como no accedían a la justicia, escrachaban, ¿no? Decía, si no hay justicia, hay escrache. Eso era como el lema. Bien. Carla, ¿tú cómo verías esta? ¿Hay tensión, hay conflicto, o bien, como Socorro nos plantea, hay posibilidades de armonizarlos? Creo que hay que tener muy presentes y debe estar muy muy claro que está bien, son derechos en conflicto, pero no podemos poner la reputación de un posible agresor sobre la posible víctima. Sus derechos humanos también los violentamos y también se violentan, e históricamente las mujeres hemos sido silenciadas y reprimidas de formas en espacios diferentes, inimaginables. Entonces, de nuevo, creo que no podemos poner este derecho a la reputación sobre el derecho a la libertad, a vivir sin violencia. Y de nuevo, todo esto son conflictos relacionados a género, donde no hay ni siquiera hay apertura al diálogo para conocer acerca de estos conflictos, ni temas como la revictimización. Entonces, lo atraviesan muchas cosas, pero definitivamente yo considero que no debe estar por encima del derecho a la vida sin violencia. Entonces, digamos, si no está por encima, porque en los procesos también, ¿no? Y ahí Javier está dentro del Consejo Divisional que participas, se presenta constantemente, ¿no?, el derecho a un debido proceso, por un lado, pero algo que dice nuestro protocolo único de actuación en materia de violencia por razones de género, el valor preponderante de la voz de la víctima. Entonces, constantemente aparecen también, que sería como otra manifestación de esta misma pregunta. ¿Qué podrías decir, Javier? Bueno, yo creo que en primer lugar depende mucho del contexto. En el contexto universitario donde nos encontramos actualmente, los medios institucionales como UPAVI, como el Consejo Divisional, la Comisión de Faltas, han hecho un trabajo muy, muy interesante y muy bueno en materia de proteger los datos personales y sancionar a la persona agresora y resguardar a la persona que fue víctima. En contextos donde no hay estos mecanismos institucionales, los tendederos, el escracheo, yo creo que han sido mecanismos que sirven para visibilizar todos estos actos de violencia y son muy buenos. Sin embargo, en un contexto en el que ya nos encontramos, yo creo que sí se debería salvaguardar tanto los datos personales de la víctima como del victimario, ¿no? Sí, como lo menciona la doctora Pilar, en Comisión de Faltas tenemos muchos casos que llegan en donde la prueba fehaciente es la víctima. Esa es la prueba fehaciente y nos apegamos mucho a lo que dice la víctima, aunque no haya como tal una prueba física,
¿no? Entonces, yo creo que eso sería. Pero nos das una pista de que creo que nos conduce a ubicar que sí hay salidas. Por ejemplo, esta cuestión de la protección de datos personales y de información sensible. Que, por ejemplo, cuando se lleva el proceso administrativo en la comisión de faltas, en los consejos, se trata de preservar, ¿no? Pero ¿saben qué ocurre también? Que muchas veces viene la denuncia, pero también esta cuestión de la filtración de información en las aulas viene por parte ahora sí que de las personas involucradas, y ahí ya es difícil actuar, ¿no? Pero bueno, sí, no sé adelante, si puedo Socorro. ahondar Claro o que vas sí. a participar, Javier. Pues es que creo que estamos hablando de dos procedimientos distintos, ¿no? O sea, un tema es la denuncia social, la denuncia pública, el escrache, y que se da en los tendederos universitarios, ¿no? Y como bien lo decía Javier, pues son expresiones que nos van diagnosticando o van midiendo, es un termómetro de cómo está la violencia en los espacios universitarios. Ahora, recordemos que la violencia por razones de género, y justo como lo comentaba Carla, contra las mujeres es histórica y es global y es un problema mundial, ¿no? Que ahora, que en la universidad estén pasando casos, claro, o sea, hay casos, ¿no? Y que obviamente no todos los casos que se exponen en los tendederos universitarios o en las redes sociales, que eso ya es violencia digital, en las redes sociales, atraviesan o van a comisiones de faltas, ¿no? Porque si hay algo claro, o que tenemos muy claro las titulares de las unidades de género, quienes estamos implementando los protocolos, quienes están analizando los casos en las comisiones de faltas, pues es que hay un debido proceso. Y ahí sí, obviamente no se nos puede filtrar la información, debemos de cuidar a ambas partes, tanto a la persona denunciante, a la persona en situación de violencia, dice el protocolo, y la persona PPS, que es la persona presunta responsable, y ahí es un tema. Pero el otro tema tiene que ver con la denuncia pública, la denuncia social, que no todos los casos que van a comisiones de falta van a pasar por un tendedero. ¿Qué casos están en los tendederos? ¿Quiénes llegan a los tendederos? Pues prácticamente casos que quizá no tuvieron elementos suficientes para presentar pruebas, o chicas que dicen ya pasé a una instancia pero no resolvieron a mi favor, y entonces viene la denuncia pública justo por el tema que ponía Carla sobre la mesa, una desigualdad estructural contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Bien, creo que esta cuestión también de los neologismos, a lo mejor me estoy quedando mucho en la forma, pero ¿qué diferencia hay entre el funar y el ¿Escrachar? escrachar? Ajá. ¿Quieren participar o quieren? Creo que tú eres la más indicada para... Sí. Pues justo yo creo que el escrache va como de la mano de funar, pero creo que el funar se puede funar, he visto que funan o exhiben, ¿no? Exhiben públicamente a una persona que tuvo un comportamiento inapropiado o un comportamiento que no se pudo llevar a una instancia competente para ser resuelto, ¿no? Dicen, lo vamos a funar, pero funar nos pueden funar a todos, hasta por decir algo políticamente incorrecto o inadecuado, me dicen, ya me funaron, ¿no? Pero el escrache tiene que ver más con los temas de resolución de conflictos, de problemáticas como la violencia por razones de género, donde el escrache es una denuncia social, es una denuncia pública que visibiliza una problemática que está sucediendo, que es vigente y está real, y que hoy por hoy, por ejemplo, hay incluso ya hasta un libro de cuáles son los impactos que tienen los tendederos en espacios universitarios, que lo hizo la UNAM, y pues ahí podemos ver que todos los casos que se subieron a los tendederos durante la pandemia tenían que ver con casos que no habían sido atendidos, ¿no? Por el tribunal universitario o por instancias. Entonces, reflejan también el enojo y la falta de acceso a la justicia en el ámbito universitario. Bien, pues creo que esta dinámica también de neologismos nos habla de un momento histórico, se habla también de una revolución cultural en mucho, con las oleadas, ¿no? del feminismo, pero que ahora me sorprende y lo reconozco, ¿no? que estos neologismos están colocados entre las generaciones nuevas, pero también, digamos, enfrentando nuevas realidades. Por ejemplo, ¿ustedes consideran
que se puede proteger la reputación de una persona mientras se permite la libre denuncia de actos violentos, o sea, sobre todo por esta cuestión de los tendederos que se dice, bueno, frente a la debilidad de las instituciones, la visibilidad, la denuncia que no la queja. Creo que algo que nos conviene también subrayar es que no toda denuncia se traduce en queja, ¿no? Nos decían en la primera de las entrevistas, ¿no? Que se hicieran las denuncias y que siguieran los procesos, ¿no? Pero no, digamos, colocar un letrero en un tendedero es una denuncia, pero no implica que a partir de ahí se desprenda todo un proceso. ¿Ustedes creen que se puede proteger la reputación de una persona mientras se permite la denuncia de actos violentos? Piénsenlo, pero mientras escuchamos a ver qué nos dijeron en los pasillos de la UAM. ¿Les parece? Pues es que creo que en situaciones como son los tendederos, realmente como salvaguardar la reputación no es tan fácil, principalmente porque la intención de los tendederos es como esta situación de dar la seguridad para que cualquiera se sienta libre de hacer la denuncia sin importar quién sea el agresor, ¿no? Pero pues también creo que en esa situación no es como tanto una reputación, al final creo que ni siquiera es como que muchos los lean o les pongan atención, pero sí creo que en los organismos de la Unión Europea es necesario como mantener este anonimato, o sea, tener como esta situación en la que no se dan fugas de información ni del denunciante ni del agresor, principalmente, ¿no? Porque pues al final lo que se termina haciendo es un juicio pues muy moralista y de valores, pues, de parte de la comunidad estudiantil. Entonces es necesario como mantener esta como privacidad, pero también creo que es necesario como tener en cuenta el poder mantener como esta distancia entre denunciante y agresor para evitar caer como en esta revictimización, o sea, realmente evitar como que los denunciantes sientan que están siendo agredidos, ¿no? Pero pues sí mantener como esta situación, principalmente porque pues, a veces hay denuncias falsas, ¿no? Entonces tampoco se trata de como dañar, en este caso, como mencionaban ustedes, la reputación de alguien que a lo mejor no lo hizo, pero sí empezar a actuar desde el inicio, solamente como manteniendo esta información muy privada. Bien, pues muy interesante lo que nos dijeron en el video, ¿no? En torno a esta pregunta de cómo crees que se puede proteger la reputación de una persona mientras se permite la libre denuncia de actos violentos. Ahí podría ser también cuestionada la pregunta en sí misma, ¿no? Pero hablar de la protección del honor y la reputación de las personas no es hablar de otra cosa que la declaración misma de los derechos humanos, ¿no? Que en su artículo 12 plantea que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio, correspondencia, y por ende ser víctima de ataques a su honor y reputación. Entonces es uno de los derechos que están, digamos, contemplados en esta normatividad mundial y que, bueno, también nuestro marco normativo recupera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Se puede proteger el derecho al honor, a una buena reputación, Socorro? Bueno, la pregunta es muy importante porque justo en este momento histórico habría que cuestionar esos conceptos patriarcales, ¿no? La reputación para las mujeres no fue en todo el tiempo la reputación de un varón, ¿no? E incluso el delito de estupro sancionaba a una mujer justo por haber, ¿no? Pues tenido relaciones, es más, se disculpaba al varón si se casaba con la mujer, o sea, ahí se protegía la honra de la familia, más no la honra de la mujer, ¿no? O sea, se protegía una honra familiar. Entonces, si cuestionamos estos derechos y los ponemos en tensión, pues podremos decir que son derechos pues que justo se pensaron desde una óptica masculina, ¿no? Porque las mujeres no hemos sido medidas con la misma vara, ¿no? Frente a los varones.
más que proteger la reputación, yo lo voy a trasladar a otro ámbito. La universidad, es que la pregunta es, ¿cómo crees que se puede proteger la reputación de una persona mientras se permite la libre denuncia? Es que la universidad en sí no permite la libre denuncia, ¿no? Esos son actos sociales, son actos desde el activismo, actos desde el enojo, desde la rabia, desde la digna rabia de las mujeres de denunciar públicamente, pero la universidad o la institución como tal, la Universidad Autónoma Metropolitana, sí protege toda esa información, los datos personales, el debido proceso, la presunción de inocencia, protege también la confidencialidad, incluso en las comisiones de faltas, ¿no? En los consejos divisionales, cuando llevamos un caso, todas las personas que estamos involucradas firmamos una carta de confidencialidad. De todo lo que se escucha en las comisiones de falta, no los puedes ventilar. Y de manera que la institución sí está protegiendo esos derechos, pero tiene que ver más con temas de datos personales que con un tema de honor y reputación. Bien, ¿cómo la ven? Yo creo que es igual un tema muy complejo porque justamente por eso estalló un paro en el 2023 y fue un paro feminista, es histórico. Las chicas que estuvieron ahí son históricas y no nada más la UAM Xochimilco, fueron las 5 unidades hermanas que estalló derivado al caso Cero, donde la comisión de faltas en esa unidad dictaminó penetración accidental y justamente ese conflicto fue muy mediático porque hubo muchísima revictimización para la víctima y hubo sanciones, pero creo que es un ejemplo muy claro que sí, la universidad protege los datos, te hacen firmar cartas de confidencialidad, pero es cierto que ni la propia universidad tiene el control ni puede manejar cómo se desbordan las situaciones. O sea, nadie tiene el poder de hacer eso, porque ante todo debemos ser muy sensibles y la sensibilidad no se capacita. Entonces, tener todas estas perspectivas, siempre seas hombre o seas mujer, la violencia no discrimina ni sexo, ni orientación sexual, ni género, ni tu raza, ni si eres indígena, no discrimina absolutamente a nadie. Y le puede pasar a una persona que sea de confianza dentro de la universidad, como personas, mujeres, trabajadoras de base, como estudiantes. Entonces, hay muchas cosas que parten del cuidar lo que pasa con los tendederos y a lo mejor cuidar esa no funa ante el posible agresor, pero es cierto que nadie lo puede controlar. Estos temas se desbordan y hay muchísimos conflictos que lo atraviesan, muchísimos igual focos, espacios, personas. Entonces es demasiado complejo, solamente creo que la universidad no lo puede controlar, mucho menos nosotros. Pero digamos, en el momento en que las instituciones funcionan, visibilizan los resultados de su quehacer, generan confianza en la población, ¿seguiría siendo necesaria esa denuncia? Si me permitís, claro. creo que por algo estalló el paro, por la ineficiencia de la universidad, y hay que decirlo así. O sea, la universidad, las autoridades no fueron competentes en su momento con las mujeres, con los hombres, con las académicas, trabajadoras de base, trabajadores que denunciaron. Por eso está la medida de los tendederos, porque no somos escuchados ante la universidad. No nos están escuchando nuestras exigencias, lo que necesitamos como estudiantado o como comunidad UAM. Entonces, por ejemplo, a raíz del paro, en el acuerdo número 1 de la UAMX Asamblea Estudiantil con la Rectoría de la Unidad Xochimilco, se firmó un acuerdo donde iba a tener capacitación con perspectiva de género, materia feminista, derechos humanos a los órganos personales y todo el personal de la comisión de faltas. ¿Para qué? Justamente para quitar el problema de raíz y estructuralmente por las exigencias que no han sido atendidas por parte de los jóvenes universitarios hacia la universidad. Entonces, se sigue trabajando y es muy
es histórico, no es algo que esté pasando ahorita. Llevan muchísimas generaciones trabajando con esto, jóvenes trabajadores. La propia institución ha creado espacios que nos permiten dialogar y debatir, hacer visibilidad, y eso creo que es con lo que tenemos que quedarnos y enfocarnos y trabajar en eso. Bien, pero digamos, ¿estaremos igual que hace un año? Bueno, yo que puedo añadir algo que ya no dijo Carla ni la licenciada Socorro. Creo que a raíz del paro, el paro, tanto el del 2023 como el de este año, trae nuevos contextos, ¿no? Entre esos contextos está justamente lo que mencionabas, la capacitación a las personas de los órganos colegiados y órganos personales, que sí ha servido. Nosotros en la Comisión de Faltas tenemos la capacitación antes de ingresar a la comisión, que dura un mes, en donde van personas especializadas, y no solo en ese momento tenemos capacitación, durante todo el tiempo están las abogadas, están las personas de UPAVIC asesorándonos para que no vuelva a ocurrir algo que sucedió, que lamentablemente sucedió. Y bueno, este nuevo contexto yo creo que trae nuevas formas de cómo atender estos casos de violencia, que a mi parecer y a mi perspectiva ha sido bastante eficaz, y los hemos atendido de manera eficaz, siempre apegándonos a lo que menciona la víctima. Y yo creo que, bueno, la pregunta, tal como lo dice, ¿se puede proteger la reputación de una persona mientras se permite la libre denuncia? Bueno, como lo mencionaba la licenciada Socorro, la universidad no permite la libre denuncia, como se permite la denuncia de actos violentos. Yo digo que sí, apegándonos a los procedimientos institucionales del alumnado en UPAVIC y en la comisión de los órganos de los consejos divisionales, pero también de los maestros. No hay que perder el ojo en que también hay maestros que son violentos, no solo violencia de género, sino violentos en el salón de clase con los alumnos en general. ¿Puedo ahondar un poquito? Pues ahondando mucho también los temas que nos pone sobre la mesa Carla, creo que es importante visibilizar la lucha de las mujeres, ¿no? Que esto no es de apenas hoy, sino ya tenemos siglos, ¿no? Creo que la violencia contra las mujeres es histórica, es una pandemia. Cuando vino la pandemia por COVID, recuerdo que una compañera y yo, mi compañera, la doctora Rita Canto, ¿no? Que es una gran compañera, ella siempre poníamos sobre la mesa que esta es una problemática que no la podemos erradicar, pero era la nueva pandemia, ¿no? La pandemia que nos estaba visibilizando y que nos está matando, ¿no? Se asesina a 11 mujeres, ¿no? Diariamente en México, y que creo que hablar de la violencia por razones de género es importante. Ahora, ¿qué cambios ha habido? Yo también considero que creo que sí hemos avanzado quizá a nivel legislativo en armonizar la legislación de la UAM. La UAM creó una comisión de colegio que estaba antes del paro. Esta comisión que armoniza la legislación modificó gran parte el reglamento orgánico de la universidad, se modificó el RIOCA, se modificó el reglamento de transparencia, se modificó, o sea, varios reglamentos, el de servicio social, ¿no? Quizá nos faltan más cosas, sí, pero creo que hay una, incluso ahora a raíz del paro, en Rectoría General hay una capacitación permanente en temas de violencia, pero ahora, ¿esa es la solución? No es la solución. Sabemos que estamos dando pasos, ¿no? Son pasos, creo que tampoco podemos decir se va a erradicar porque yo lo digo, y bueno, no lo digo yo, lo dicen grandes autoras feministas. Esta problemática es mundial, es global, y que creo que desde que lo que estamos haciendo en nuestras trincheras, cada quien en nuestros espacios, ustedes en sus cubos estudiantiles, nosotras desde las unidades de género, atendiendo la problemática, sí se ha avanzado en el tema legislativo, en tema de políticas institucionales, se ha avanzado en crear instancias, se está por reformar el reglamento del alumnado, ¿no? Vienen nuevos cambios incluso en la atención a los casos de violencia por razones de género. ¿La problemática está resuelta? No, porque es una problemática mundial, pero creo que yo le apuesto también a que desde la sensibilidad, opino lo mismo que Carla, hay cursos o capacitaciones que por más que se les den a las personas que generaron violencia, no modifican su conducta, ¿no? Porque justo la sensibilidad y los cambios de perspectiva, etc., no se modifican con 1, 2, 3 talleres, pero estamos en el camino, ¿no? ¿Lo voy a poder ver? ¿Quién sabe? Yo le digo a mis hijas, yo no sé si voy a poder ver algún día esta erradicación, pero al menos estoy sembrando la semilla para que ellas que son mujeres puedan tener una vida libre de violencia. Pues digamos como que la discusión en términos de esta atención de derechos, ¿no? De libre denuncia y derecho al honor y a una buena reputación, pues nos da materia, ¿no? Ahí se colocaría esta cuestión, si el buen funcionamiento de las instituciones puede ser
una vía que justo es la materia de nuestro tercer segmento y último de este programa en términos ya de alternativas. Pues hemos estado ubicando diversas manifestaciones como de esta tensión y que nos lleva pues a preguntarnos lo que resultaría esperable. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué alternativas? Y en ese sentido, pues una pregunta que nos surge es, ¿deberían las instituciones establecer políticas claras para proteger la reputación mientras se garantice el derecho a denunciar? O sea, lo de la reputación debería de estar, digamos, también en la agenda, pues, de las políticas de las instituciones frente a estas tensiones que se presentan. Pero bueno, creo que es una pregunta que nos lleva a repensarlo, pero nuestra comunidad en los pasillos de la UAM también lo hizo. Entonces veamos qué es lo que nos dicen. Ok, creo que realmente lo que más ayudaría es poder hacer formales esas denuncias. Porque el hecho de que sea solo el tendedero hace que sea muy informal, entonces da esa facilidad a que algo que probablemente no sea cierto acabe chingándose a alguien más que probablemente no hizo nada. Entonces el hecho de poder formalizarlas y que también se les dé seguimiento, porque muchas veces, como no se les da seguimiento, la gente prefiere denunciar de forma informal. Entonces una cosa lleva a la otra. Por eso debería ser... seguir los mecanismos institucionales. Ajá, los que ya están, los formales, para que se pueda seguir todos los pasos a cabo, porque sí conozco situaciones que han pasado en la que sí, de forma formal, sí se ha podido proteger eso por ambas partes. Ok, es muy interesante tu respuesta. Muchas gracias. No sé si quieras dejar un mensajito a la comunidad. No, pásensela chido. Gracias. Pues, ¿qué nos dicen en los pasillos del agua? Además de que nos vaya chido, ¿no? Que sí nos está yendo así, bien así. Lo que nos está diciendo el estudiante es, si se va por los canales formales, se salvaguardan los derechos de las partes involucradas. ¿Qué podrían decir al respecto? Yo creo que, bueno, sí, claro. sí. Bueno, yo creo que justamente hablando de estos canales formales, los canales informales también son importantes, porque al final visibilizan un acto que no sea resuelto mediante los medios formales. Yo tengo una opinión y una pregunta para la licenciada Socorro. ¿Es por qué las unidades de prevención no han, o no sé si lo han hecho, voltear a ver estas denuncias, estos actos de libre denuncia? Ok, muy importante tu pregunta, Javier. Voy a otra vez a recapitular todo lo que hemos analizado, reflexionado, charlado hasta este momento. Pues no satanizar las denuncias o los scratches o las denuncias sociales o públicas, porque al final creo que como institución no nos compete como su erradicación. Creo que es un termómetro y será una medida en cómo nos podemos espejear, ¿no?, la institución y ver de qué manera estamos atendiendo la problemática. Me parece que sí hemos volteado a ver, creo que a mí me han tocado ya en lo personal, desde el ámbito personal, profesional, 2 paros. Uno fue el de la Facultad de Filosofía y Letras, del 2018-2019, que fueron paros muy grandes de mujeres organizadas, ¿no?, de las MOFIL, ¿no?, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Me tocó el paro de la UAM también, 2023. Y si hay algo que debemos de aprender es justo escuchar a las mujeres universitarias, a la comunidad universitaria, de lo que nos están diciendo de la problemática. Voltear a ver los tendederos, claro, justo en este libro que les comenté anteriormente, que hizo la Coordinación para la Igualdad de Género, nos decía, ¿qué hacemos con los tendederos? O sea, ahí está la denuncia social. Muchas pasamos y vemos, ¿no?, nada más como de reojo los nombres y decimos, ay, está tal persona, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Pues nuestro protocolo de atención a la violencia por razones de género, al menos en la UAM Iztapalapa, no nos da la atribución de iniciar un procedimiento de queja de oficio, ¿no? O sea, sin la intervención de la persona víctima.
sin la intervención de la persona denunciante. Requerimos necesariamente o forzosamente para iniciar un procedimiento de queja que la persona afectada vaya a la unidad de género, nos diga los hechos y pues nosotras poder asesorarla y a la vez acompañarla durante todo este procedimiento de atención. Pero tampoco podemos obligar a las personas. Muchas mujeres, la única vía que van a acceder es justo a la denuncia social. ¿Qué nos toca? Entonces ya creo que es respuesta del siguiente segmento, pero bueno, hasta ahí dejaré mi participación. Bien. Aquí en UAM Xochimilco hubo también posterior al paro una conferencia muy interesante donde se dio cuenta también de cómo los tendederos tenían pues un origen estético, ¿no? Fue una artista la que los inició, este sentido de denuncia. Las redes sociales hoy lo facilitan también muchísimo, ¿no? Pero, ¿por qué no acudir a las instancias formales? Sobre todo cuando hay un compromiso de que éstas fluyan, ¿no? En términos, uno, de que el reglamento nos va marcando plazos como muy establecidos, pero también esta cuestión que ustedes nos han señalado de sensibilización, de capacitación. Por ejemplo, el día de ayer hubo un taller de nuevas masculinidades, ¿no? Al que acudieron órganos personales y otros miembros también de nuestra universidad. ¿Por qué acudir a la denuncia y no a la estructuración de la queja, Carla? Porque creo que no, la respuesta es muy simple para mí, o estoy relacionada con ello porque es más fácil acercarte a tus amigas, porque es incluso una consigna, ¿no? Me cuidan mis amigas, nos cuidamos entre nosotras, entre nosotros. Entonces, a veces estos mecanismos o la estructura de las universidades o a nivel judicial no nos favorecen para nada. Los tendederos están hechos para poder denunciar libremente y sentirte segura, porque es muy importante la seguridad de alguien que va a denunciar, porque estamos en un estado de vulnerabilidad, porque podemos levantar una denuncia sobre nuestro profesor, que tiene un poder increíble sobre nosotras al amenazarnos con reprobar, por ejemplo, o nuestro jefe inmediato que nos acosa sexualmente, e igual, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién lo denuncio si es mi jefe? ¿Qué hago? Porque puedo perder mi trabajo. Entonces, creo que justamente se busca más un tendedero y es ser escuchadas entre nosotras, porque creo que esa unión es la fuerza más grande que hay para combatir cualquier lucha social. Y lamentablemente, el año pasado, en este paro estudiantil feminista, se vio mucho que la UAM no está abierta al tiempo, está abierta a agresores. ¿Por qué? Porque esa violencia que se ejerce es siempre por personas que tienen un poder sobre nosotras. En una mujer con esta vulnerabilidad es muy difícil, es un acto muy valiente, con una digna rabia que debe ser escuchada de los espacios donde se puedan, creo. Sí, digamos, el protocolo único define la violencia de género, las violencias de género, partiendo de esta simetría de poder que por supuesto, ¿no? Tal y como Socorro lo mencionaba, es un fiel reflejo de lo que acontece en nuestras sociedades a nivel nacional, a nivel internacional. Pero en términos de alternativas, sí, un poco para ir ya acercándonos al cierre, ¿qué alternativas daríamos como para que en esta tensión entre la salvaguarda del derecho a la libre denuncia tenga también considerado, digamos, la cuestión de la reputación, del honor de las personas involucradas, que, ojo, en ocasiones no cruzan únicamente por las diferencias genéricas, ¿no? Bueno, yo creo que
Es que es un tema muy complicado. Ahorita lo que menciona nuestra compañera Carla era sobre el por qué hacer estos tendederos, ¿no? Sin embargo, muchas veces considero que estos tendederos se vuelven morbo. El ir y ver y ya no pasó nada después de un mes. O sea, fundaron al maestro, todos vieron que acosó a un estudiante. ¿Qué pasa después? ¿Hay algo sobre ese maestro? ¿Hay alguna, no sé, hay algún castigo sobre este maestro? No, porque no existe una denuncia formal, porque tal vez no se pudo acercar al jefe de departamento, porque la chica no se acercó a las instancias correspondientes. Entonces, esto genera morbo. Y no solo pasa en este tipo de temas. Hace poco hubo una actividad muy buena en donde se pusieron pizarrones aquí en la UAM Xochimilco, en donde decía Funa la UAM. Y se mencionaba todo lo que estaba mal de la universidad. Desde maestros que acosaban, desde estudiantes, desde la cafetería incluso, todo este tipo de actividades. Sin embargo, ¿qué pasó? Se quedó ahí, en el morbo. Son mecanismos para que la comunidad pueda interactuar por primera vez y expresar, y desde la rabia y el coraje decir, aquí estamos presentes. Pero ¿qué pasa? Ahorita todos lo olvidaron. No hay como un seguimiento a esto. Y yo creo que las universidades y las instituciones, creo que sí le deberían dar un seguimiento a este tipo de quejas. Sí, claro. Creo que este tema es muy importante y creo que es una oportunidad muy grande para mencionar que a raíz del paro feminista se crearon mesas de acuerdos y transformaciones y comisiones donde justamente hay, en el caso de Xochimilco, por ejemplo, está la Coordinación de Educación Continua, está trabajando Carmen como titular de UPAVIG, la maestra Merarit, que es la coordinadora de la Maestría de la Mujer, la doctora Ana Lau, la doctora Verónica. Hay muchísimas partes, tanto académicas como estudiantado, que está activa en estos grupos de trabajo, en estas mesas, y les da seguimiento a todos los acuerdos firmados del 2023. O sea, es, creo, muy importante justamente porque no es que no se hagan cosas, creo que no hay un seguimiento, hay seguimiento, lo que falta es a lo mejor la difusión de que de verdad se sigue trabajando desde diferentes espacios. Está la Comisión de Políticas Operativas, la capacitación con perspectiva de género a la Comisión de Faltas, la reestructuración de UPAVIG fue una que ya me parece que ya se terminó. Hay algo a lo mejor un poquito más operativo que fue lo de la menstruación digna, que incluía tampones y toallas sanitarias en los baños de las mujeres. O sea, de verdad se sigue trabajando. Creo que solamente falta visibilizar. A raíz de eso hay muchas compas, muchas mujeres, muchos profesores académicos, muchas instancias que siguen trabajando actualmente. Y que yo dentro de esas instancias colocaría, por un lado, a las instancias cuya naturaleza en mucho está radicando, ¿no? Me imagino que las instancias de género son una de ellas, las áreas de abogacía, pero los consejos divisionales, el consejo académico, en donde quizá lo que amerita también son ejercicios de rendición de cuentas, porque se dan, ¿no? O sea, cada año las divisiones tienen que entregar un informe, ¿no? Y dentro de ese informe, por ejemplo, todo el proceso que tiene que ver con faltas, pero cómo esos informes se analizan, cómo esos informes responden a cuestionamientos por parte de la comunidad, y sobre todo cómo esos informes dan pauta a alternativas de redirigir, de fortalecer, ¿no? Mucho de lo que ya se está haciendo, ¿no? Entonces, un poco a lo que voy es el seguimiento, pero también el ejercicio de rendición de cuentas y de contraloría en términos de mejora, ¿no?
Bueno, yo quiero ahondar un poco en la respuesta tanto de Carla como de Javier, porque creo que Javier se estaba refiriendo más que nada al seguimiento de las denuncias, ¿no? Sí, porque de lo que comenta Carla tiene que ver con una transversalización de la perspectiva de género en toda la universidad, y que para eso ya hay políticas también de perspectiva de género, y que atraviesa no solo el tema de la atención de casos de violencia, sino que haya toallas sanitarias en los baños, como que los académicos y académicas pues tengan perspectiva de género, las instancias encargadas de atención y sanción analicen los casos con perspectiva de género, pero más que nada te refieres tanto a las denuncias, ¿por qué no se les da seguimiento? ¿Por qué la universidad podemos hacer como ojo de hormiga y decir no pasa nada, ¿no? Sino realmente a lo mejor ahí está señalado el compañero de trabajo, la compañía de trabajo, porque lo que nos ha tocado también es ver que mujeres ejercen violencia por relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y que hay mujeres que también hoy por hoy hay violencia laboral en la universidad y que no está siendo sancionada ni atendida, porque si a una alumna le cuesta denunciar porque tiene a un profesor con autoridad sobre ella que puede decidir una calificación y por lo tanto la puede reprobar, una mujer trabajadora puede perder su trabajo, ¿no? Y también vemos ahí casos de compañeras. Yo creo que la rendición de cuentas es importante, como lo comenta la doctora Berrios, comunicar informar a la universidad, a toda la comunidad universitaria de cómo se atendieron los casos, cómo se resolvieron, cuál fue la sanción, cuántas asesorías jurídicas brindamos durante un año, por ejemplo, una unidad de género. Y bueno, yo aquí no me había preparado, ¿no? Pero por ejemplo, le comentaba a mi compañera abogada, en el 2021 pues atendimos 31 personas. En el 2022 se atendieron 61 personas en situación de violencia, en el 2023 116 personas en situación de violencia, ven cómo fueron aumentando las cifras, y actualmente llevamos 117 personas atendidas en la unidad de género. O sea, hay un porcentaje descomunal en cómo se dispararon las asesorías, y de esos casos, ¿cuántos se han llevado, por ejemplo, a comisión? ¿Cuántos se han llevado a Secretaría de Unidad? Porque son temas laborales, ¿no? Pero creo que informar es importante para que la comunidad sepa, mira, el caso que yo denuncié se resolvió ante la Comisión de Faltas y hay una respuesta institucional, ¿no? Ahora, que no podemos abarcar todo porque no todos los casos van a pasar, desafortunadamente, por nuestra instancia, ¿no? Sí, y bueno, ahora que tocaron el punto de que manifestaciones de violencia escolar en el aula o cómo se pueden poner en tensión frente a derechos laborales, pues justo es el tema del primero de esta serie de programas de derechos en conflicto, en donde ahí se abordó este tema de violencia en el aula frente a derechos laborales, por ejemplo, del profesorado, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestra propia tensión. Entonces, un poco para ir cerrando, frente a las instituciones, además de la protección de datos que apareció muy temprana en nuestra discusión, en esta cuestión de rendición de cuentas, de supervisión, ¿no? Y contraloría por parte también del estudiantado. Yo diría que no solo en mesas de diálogo, sino también en las instancias, las comisiones dentro de los consejos, las representaciones, ¿no? En fin, ¿qué otros elementos podrían colocar ustedes como alternativas frente a esto? Un poco para ya ir cerrando y de manera muy breve. Yo creo que algo que juega un papel muy importante son las unidades de prevención, los consejos, en donde nos tenemos que acercar al estudiantado. Muchas de las estudiantes no saben cómo denunciar, tanto los maestros como a los alumnos. Tienen miedo, no saben, dicen es que si denuncio me va a reprobar el maestro, es que si denuncio el chico va a seguir entrando a la escuela. Entonces, acercarnos y sí, hacer difusión de la información y acompañar a la víctima, tanto desde, yo creo que desde las unidades de prevención es lo más ideal, que se acompañe justamente a la víctima y acercarse a los colectivos, acercarse a la comunidad estudiantil en general, acercarnos y hacer notar que existen esos canales que no toda la comunidad universitaria los conoce, porque no los conocen, porque platicando con un jefe de departamento dice, ya vi
que pusieron a X maestro en el tendedero, pero yo no tengo una carta. Yo lo único que puedo decir, mira, te pusieron a hablar con él, pero no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más que hablar con él porque no tengo una carta aquí, porque no tengo una denuncia formal. Entonces yo creo que sí acompañar desde las jefaturas de departamento, desde los maestros, desde las unidades de prevención, desde los consejos, acompañar al estudiantado. Muy bien, pues ahí más que concretito, Carla. Yo estoy completamente de acuerdo. No hay ni difusión. A veces nosotros mismos como estudiantes, hay que ser muy sinceros, que ni siquiera leemos nuestro reglamento universitario, ¿no? No saben qué es la legislación universitaria, o sea, cómo funcionan, He compartido aula con compañeros que no saben qué es UPAVIG en Xochimilco, por ejemplo. Entonces, solamente difundir que hay protocolos, que a lo mejor nuestro primer contacto puede ser UPAVIG, ir de la mano con UPAVIG en todo momento. En el caso de Xochimilco, sé que cada unidad tiene su propio nombre y justamente no siempre hay, es dependiendo el tipo de violencia, porque puede ser de género, puede ser algo de violencia o laboral. Igual depende de quién es ese agresor, si es académico, si pertenece a lo mejor a la parte de la base del sindicato, si es también otro alumno. Se van a instancias completamente diferentes. En el caso de trabajador-estudiante se va directamente en este caso de Xochimilco, se va a abogacía de unidad. Igual van acompañados de ese tema. En el caso de estudiante se va a la comisión de faltas, donde debe haber un dictamen. O sea, son instancias completamente diferentes a las que tienes que acudir dependiendo de quiénes son partícipes de esa situación. Entonces solamente hace falta, yo creo, difundir y estar 100% acompañado de la mano de UPAVIG, que son las especialistas. O sea, no nada más está la instancia por estar. Se supone que son especialistas y deben salvaguardar nuestra integridad, nuestros datos e irnos acompañando en ese camino. Sí, y el protocolo único marca como la instancia de primer contacto, el acudir a estos espacios especializados cada vez en mejores condiciones, al menos en Xochimilco ahí se está visualizando, espero que en Iztapalapa también. Y digamos, ahí estamos en el ámbito de la violencia de género, ahora que apareció otro tipo de violencia escolar, violencia laboral, nos dice Carla, hay otras instancias y es necesario conocerlas, conocer nuestra normatividad, ¿no? A lo mejor en términos de alternativas también eso es como básico, ¿no? Así como entramos a la UAM, pues estudiar el reglamento del alumnado, que hay que mejorar, porque ahí yo también diría que en términos de faltas hay que mejorar el reglamento, pero es lo que tenemos y hay que conocerlo. Un poco para ir cerrando. Pues de lo que se ha hecho en la UAM Iztapalapa es justo que se hizo en mantas, muy muy grande la ruta de atención, se pegó en varios ingresos, en las entradas, todas las entradas de la UAM Iztapalapa tiene la ruta de atención. Explicamos las 3 rutas, ¿no? Que efectivamente, como dice Carla, no todas las instancias, tratándose de la presunta persona responsable, va a ser la misma. ¿Qué define la instancia? La calidad de la persona presunta responsable. Hay 3 rutas, hay 3 vías, ¿no? 3 vías para denunciar. Cuando se trata del alumnado, cuando se trata de una persona trabajadora de la UAM que tiene una relación, un vínculo laboral con la UAM, trátese de trabajador administrativo o trabajador académico, y cuando es una persona prestadora de servicios. Esa es la ruta. Son 3 rutas, 1, 2 y 3, ¿no? La primera se va a la comisión de faltas del Consejo Divisional de la división a la que pertenece el alumno presunto responsable o la alumna, y las otras 2 se van a Secretaría de Unidad. Sí, pues muchas gracias. En esta atención de derechos, la libre denuncia por un lado, por otro lado el derecho al honor y a la buena reputación, ¿qué dirían ustedes frente a eso? Yo lo dejaría hasta aquí. Gracias.